Y vamos a recibir a nuestro hermano Germán en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga a cada Amén. uno. Amén. Dios le bendiga. Amén, amén, Sean todos amén. ustedes Gloria a Dios. bendecidos en este culto de hermanas. Amén, Amén. gloria a Estamos muy Dios. felices. Y Gracias, Padre, y estamos muy amén. felices también por los cultos que tuvimos el fin de semana también. Amén. Fue de mucha bendición para nosotros. Así es. Recibimos mucha bendición de parte del Señor Jesucristo. Amén. Así es, mi Cristo, amén, aleluya. Así que bueno, vamos a retomar los estudios de el río de vida, pero la parte del consciente y el inconsciente. Amén. Para el día de hoy será los 5 sentidos del esposo en el lado consciente de la esposa. Amén, Amén. Señor. Eso lo vamos a ver y vamos a partir con una escritura ya conocida ya por nosotros. La leeré yo solamente de Ezequiel 47, Amén. del versículo 7 al 10. Leo en el nombre de Jesucristo, dice: Amén. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Así es. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá. Y Amén. entrarán en el mar, y entradas en el mar, recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos 2 ríos, amén, recuerden que son 2 ríos, vivirá. Y Amén. habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad. Amén. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Amén. Y junto a él estarán los pescadores, y desde En-Gadi hasta En-Eglaim será su tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Amén. Que el Señor Jesucristo bendiga su palabra. Amén. Vamos a orar. Amén. Padre Celestial, Señor mío, estamos aquí, Señor, reunidos, Oh, Padre Padre Santo, eterno, amén, para ver Señor. tus misterios, Señor, Amén. para ver tu gloriosa palabra, Señor Amén, sí, Jesucristo. Señor. Estamos aquí con un corazón humilde, Padre Santo, Sí, Señor para recibir tu eterno. palabra. Le pido, Señor, que limpie nuestra mente, Amén. limpie nuestros oídos, Señor, que nada impida, Señor, el recibir tu gloriosa revelación. Amén. Todo esto se lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Gracias, Señor. Amén. Bueno, Dios les bendiga a cada uno. Amén. Vamos a seguir estudiando estos tremendos misterios que nos traen el río de vida. Amén, sí, Señor. Y bueno, recordar que nosotros, nuestra mente, la cual tiene un 100% de sus funciones, un 90% es de nuestro lado inconsciente, nuestro 10% de nuestro lado consciente. Así es, Amén. amén. Nuestro lado consciente es todo aquello que nosotros podemos dominar, son aquellas cosas que nosotros podemos controlar, son aquellas falencias que nosotros sabemos que están erráticas, que están malas, amén, pero no hacemos nada para solucionarlo. Oh, mi Amén. Cristo. Oh, Ahí es donde estamos Padre, fallando. misericordia, Señor, Amén. amén. Y nuestro lado inconsciente son las cosas que nosotros no nos damos cuenta, no nos percatamos. Inconscientemente nosotros fallamos. Hay ocasiones en donde otra persona nos dice: oye, tu lenguaje, tu comentario hirió a esta otra persona, y uno dice: no me di cuenta, no me di cuenta, y incluso hasta toma la actitud de decir: bueno, ya lo hice ya y se le va a tener que pasar. Amén. Eso es nuestro lado inconsciente. Eso es nuestro lado que nosotros no dominamos, no controlamos, y además nos tiene tan dominados que no hacemos algo, no hacemos nada para solucionarlo. Así es, Amén. Señor. Entonces, nuestro lado consciente, recordemos que hay una gloria engendrada de Dios. Amén. Es el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Él se encarga de dominar el lado consciente. Amén. Porque tenemos un tabernáculo y tenemos un templo. Amén. Amén. Y el profeta dice que Jesús era el tabernáculo de Dios. Así Entonces es. nuestro lado consciente, el Señor Jesús
quiere edificar ahí un tabernáculo. Amén, sí, Señor. Pero de nuestro lado inconsciente, nuestro lado más oscuro, recuerden que nuestro lado consciente es como la punta del iceberg, y lo tapado por el mar, ahí viene un gran cúmulo de hielo abajo. Ese es nuestro lado inconsciente. El otro Así es. 90%. Ahí están nuestros pecados ocultos, ahí están lo que nosotros ocultamos a los demás, ahí ocultamos nuestras máscaras. Nosotros tratamos de muchas veces mostrar una careta que los demás ven, pero por dentro nosotros nos sentimos de otra manera. Y también ahí están los pecados que nosotros mismos no nos damos cuenta. Así es, Amén. Señor, amén. Amén. Entonces, consciente e inconsciente. Amén. Sabemos que tenemos dos ríos, acabamos de leerlo, y estos dos ríos deben sanar los dos mares. Amén. Dos mares tienen que sanar. Así Zacarías es, Señor. 14, versículo 8 dice: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Ese es el río de vida. Amén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Geográficamente, para el pueblo de Israel, este mar oriental es el mar Muerto, y el mar geográficamente, el mar occidental, es el mar Mediterráneo. De acuerdo a sus dimensiones, el mar Mediterráneo es muy grande, el mar Mediterráneo, y el mar Muerto es más pequeño. Un claro ejemplo de nuestro lado consciente como el mar Muerto, el lado consciente, y el mar Mediterráneo, que es mucho más amplio, es un ejemplo del lado inconsciente que nosotros tenemos. Así Y es. los dos ríos, dice la Biblia, los dos ríos van a estos dos mares. Amén. Eso quiere decir que el río de vida va a perfeccionar tanto nuestro lado consciente como nuestro inconsciente. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Entonces el mar Muerto es el mar más pequeño. Amén, refleja nuestra esfera consciente, el 10% de nuestros pensamientos. Ahora vamos a analizar algo. En Cantares capítulo 4, del versículo 1 al 5, vamos a ver el esposo cuando le habla a la esposa. ¿Qué siente él acerca de la esposa? Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice: he aquí que tú eres hermosa, amiga mía. Sí, He aquí amén. que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras, que se recuestan en las laderas de Galaad, tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas, que suben del lavadero, todas con crías gemelas, y ninguna entre ellas estéril, tus labios como hilo de grana, y tu habla hermosa. Tengan en cuenta esto, tu habla hermosa, amén, la voz de ella, Amén. amén, la voz de ella es hermosa para él. Amén. Tus mejillas como callos de granada detrás de tu velo, tu cuello como la torre de David edificada para armería, 1000 escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Tus dos pechos como gemelos de gacela que se apacientan entre los lirios. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. El esposo, ¿cómo se percataba que ella tenía todas estas características? El esposo está usando sus sentidos. Así Los es. sentidos del esposo para analizar a la esposa. ¿Cuántos sentidos nosotros tenemos? Naturalmente tenemos 5 sentidos: vista, olfato, gusto, tacto y el oído, la audición. Amén. Tenemos Amén. 5 sentidos. El profeta decía que la fe es nuestro 6º sentido. Amén. Amén. Así es, Señor. Sin Amén. embargo, naturalmente, vista, olfato, gusto, tacto y la audición, el oído. Amén. Amén. Y el esposo también estaba usando sus propios sentidos para analizar a la esposa, para analizar a su amada. El sentido de la vista estaba usando cuando él relataba que ella era hermosa, cuando él veía los ojos, cuando él veía los dientes de ella, Así es. cuando él se fijaba en sus labios,
cuando él analizaba sus mejillas, cuando él miraba su cuello, él la estaba observando, él la estaba analizando, él la estaba viendo con sus ojos, amén. Ese es el sentido de la vista, Así es, amén, el amén. sentido de la vista. Y en el verso 3 lanza una frase el esposo y dice: tu habla es hermosa, Gloria a Dios. tu habla es hermosa, lo que ella profesa, lo que ella predica, lo que ella vive. El esposo dice: tu habla hermosa. ¿Qué sentido está usando ahí? La audición, Amén. el sentido auditivo, su oído. Amén. Él pudo percatarse de que ella está profetizando otra vez. Amén. Así Porque en es. Apocalipsis 10, versículo 7 se señala de que el séptimo ángel iba a tocar la trompeta. Eso es profecía, eso es palabra hablada, eso es Dios Todopoderoso hablando a través del profeta. Pero luego el ángel fuerte le da el librito a Juan, que es tipo de la esposa. Juan es tipo de la esposa de Jesucristo, y el ángel le dice: ahora come tú el libro y profetiza otra vez. Amén. Luego de Gloria que a Juan Dios. comió el libro, ahí él tenía la autoridad de profetizar otra vez. Amén. Sí, Señor, Entonces amén. cuando Juan, tipo de la esposa, empezó a profetizar, empezó a hablar el mensaje, empezó a hablar la palabra, el esposo en Cantar de los Cantares dice: tu habla es hermosa, Amén. tu habla es Gloria a hermosa. Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Oh, gloria Tu habla es hermosa. ¿Por qué? Porque ella habla únicamente la palabra. Amén. Ella habla únicamente Gloria la a palabra. Dios. Ismos no salen de su boca. Oh. Dogmas no salen de su boca. Incredulidad no sale de su boca. Amén, Señor. Lo único que ella profesa es la fe en la palabra de Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a En el Dios. nombre del Señor. Amén. Sí, Señor. Aleluya, Padre. Cuando viene enfermedad en la vida de la esposa, Señor. el mundo empieza a decir: te vas a morir, te vas a desgastar, te estás desgastando, te estás marchitando, estás muriéndote. Pero, la esposa de Jesucristo dice: por eso dice: tu habla es hermosa, porque ella profesa palabras de fe. Y ella dice: yo sé que mi Redentor vive, por su llaga yo he sido curado. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Oh, gloria Cuando a Dios, algún Señor. familiar tiene un problema, Gloria a cuando Dios. algún familiar tiene una enfermedad, todo el mundo familiar entra en una depresión, entra en una tristeza. Qué terrible lo que sucedió, qué terrible lo que está pasando, qué horrible. ¿Por qué? ¿Por qué le está sucediendo esto? Pero nosotros que tenemos la fe de rapto, nosotros que tenemos la fe de rapto, nosotros decimos: esto no es nada, esta la enfermedad es un demonio y Jesucristo expulsó a los demonios. Gloria a Dios. Y el Señor Jesús, cuando hablaba, cuando había una sanidad, cuando la mujer sirofenicia fue a pedir por su hija que estaba atormentada de un demonio, no fue la hija a pedir sanidad, tuvo que ir la madre, fue alguien externo a pedir la sanidad de su hija, y ella fue y dijo: maestro, ayúdame, mi hija está mal. Y el maestro estaba enseñando la palabra. ¿Qué dijo él? Él dijo: mujer, ¿no te das cuenta que el pan es para los hijos, no para los perrillos? El maestro la trató de perro a ella, el maestro la trató de perrillo. Cualquier persona soberbia, cualquier persona orgullosa, cualquier persona con leviatán en su corazón habría dicho: adiós, Pastor Jesús, hasta aquí llegamos entre tú y yo, me retiro de tu iglesia, no soy más parte de tu iglesia. Pero ella dijo: efectivamente yo soy un perrillo, efectivamente yo soy un perrillo. Pero luego ella dijo: pero hasta los perrillos se gozan con las migajas que dejan los niños. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y el maestro dijo: mujer, el demonio ha salido de tu hija. Gloria a Dios, aleluya. Y el gloria. maestro le dijo: tu fe sacó el demonio de tu hija. Oh, Señor, Gloria a Dios. Jesús no dijo fue mi poder el que lo sacó. Jesús no dijo fue mi fe la que la sacó. Jesús dijo: fue tu fe, mujer. Tu fe, mujer. Aleluya, Padre, gracias. Tenemos que empezar a aplicar fe, porque cuando aplicamos fe, empezamos a aplicar la palabra del Señor. La Biblia dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gloria a Dios. Cuando aparece un problema, inmediatamente profetizamos victoria. Cuando aparece una enfermedad, inmediatamente profetizamos victoria. Y cuando profetizamos
damos victoria, el Señor de lo alto, el Señor Jesucristo, dice, oh, tú hables hermosa, tú hables hermosa. Gloria a Dios, ¿por qué? Porque hay fe en la palabra, hay fe en la palabra. El profeta decía, ¿cómo vamos a llegar a tener fe de rapto? Fe de que nos vamos de aquí, fe de arrebatamiento. ¿Cómo vamos a llegar a tener fe de rapto si no tenemos fe de sanidad divina? Si no tenemos fe para sacar un resfriado, si no tenemos fe para sacar la diabetes, si no tenemos fe para sacar el cáncer. Así es. La fe de rapto es un nivel de fe mucho más alto. Amén. Sí, Padre, aleluya. Tenemos que tener la fe para declararnos victoria ante la Gloria a adversidad. tu nombre, Padre. Gloria. Aleluya. Alabado sea, Señor. Amén. Gloria a ti. Luego Rey. el esposo empieza a alabar más a la esposa. En Cantares 4:10 dice, cuán hermosos son tus amores, hermana esposa mía. Cuántos mejores que el vino tus amores. Y el olor de tus ungüentos, que todas las especias aromáticas. Así es, amén. Si nos percatamos, el esposo está hablando del olor de sus ungüentos. ¿Qué sentido es? El olfato. El olfato es uno de los 5 sentidos, lo cual es un sentido externo. Amén. Este actúa en la esfera del cuerpo, de la triple naturaleza del hombre. En el cuerpo, en lo externo, es olfato. Así es, amén, amén. Olfato, él la puede oler. ¿Qué es el olor? El olor de su adoración, el olor de su sacrificio tiene que ser agradable para el Señor. Amén. Ella está generando incienso y el incienso es oración. Es la oración, es la adoración. Todo eso son ungüentos de olor fragante Amén. para Dios. Así es, Señor, Amén. amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Amén, sí, Señor. Luego, Cantares 4, versículo 11 dice, como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua. Así es, Amén. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua. Amén. ¿Qué hizo el esposo aquí? El esposo la besó. El esposo la besó. Amén. Dijo que el sabor de sus labios, su lengua, etcétera, era como miel y leche. Amén. ¿Qué sentidos hay aquí? El tacto y el gusto. El tacto y el gusto. Amén. Tacto porque él la tocó. Así es. Gusto porque él reconoció el sabor a leche y miel. Amén. Así es, Tacto amén. y gusto. Amén. Él pudo reconocer. El Señor Jesucristo pudo reconocer cuando él la besó. Amén. Y beso en la Biblia no está hablando aquí en un sentido figurado de un amor sexual, sino que beso en la Biblia habla de la palabra, habla de la palabra. Porque dice la Biblia, cuando Samuel empezó a entregar la palabra a Saúl, el primer rey de Israel, dice la Biblia que Samuel lo besó. Y en la concordancia, ese beso no es que le dio un beso o un ósculo santo. Eso es el ósculo santo que se andan besando de aquí para allá. Salúdense de ósculo santo y se andan besando. Eso no se refiere a un beso natural. Se refiere a que se saluden en la palabra del Señor Jesucristo. Así es. Porque los besos provienen de los labios. Y de los labios tienen que salir todo lo que conlleva la palabra del Señor Jesucristo. Así Amén. es, Señor, amén. Entonces el esposo pudo saber a través del tacto y a través del gusto, amén, estas características de la esposa en Cantar de los Cantares. Amén. Y cuando trabaja con nosotros el Señor Jesucristo, amén, en nuestro ámbito exterior de los 5 sentidos, gusto, olfato, tacto, vista, etcétera, audición, todos esos sentidos, esos 5 sentidos más el especial de la fe. Eso provoca en nosotros que se produzcan árboles en nosotros. Así Por es. eso es que el río de vida que se dividió para un 90% de un mar y un 10% en el mar muerto. Este río de los 5 sentidos de Jesucristo van hacia el mar muerto, nuestro lado consciente, nuestro 10%, y estos 5 sentidos del Maestro van a sanar nuestro lado consciente. Amén. Nuestro lado, el cual nosotros podemos controlar, podemos dominar, podemos planificar. Amén. Así es, amén. Pero Él va a sanar ese lado. Son los rudimentos.
son los rudimentos, supuestamente es el ABC, es el principio del caminar del cristiano. Así es, Señor, amén. Gloria a Dios. Amén. Y cuando el Maestro, cuando el Señor Jesucristo empieza a trabajar en nosotros, empiezan a aparecer árboles. Amén, lo hemos visto. Sí, lo amén. vimos los 7 árboles de Dios que están en el templo. Amén, lo Así vimos. es, amén. 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 Sin embargo, ahora la Biblia nos enseña de otros árboles. Otros árboles. Si se dan cuenta, entonces tenemos los 7 árboles del templo y ahora vamos a ver los 9 árboles dentro de la esposa. No vamos a analizar árbol por árbol como aquella predicación, pero vamos a hacer una conjugación de esta revelación. Amén. Gloria Dice a acá en Dios. Cantares 4, versículo 13 al 14, dice: Tus renuevos son paraíso de granados, ahí va un árbol, con frutos suaves de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especies aromáticas. Amén, gloria a Sí, Dios. amén. ¿Cuántos árboles menciona que tiene la esposa? Granados, aleña, nardos, azafrán, caña aromática, canela, árboles de incienso, mirra y aloes. 9 árboles que contempla a la esposa, que el esposo usando su sentido de la vista, su sentido del olfato que podía oler esos árboles aromáticos, su sentido del gusto, lo cual podía probar estos aloes, probar estos granados que son frutas. Amén. Él podía acariciar, él podía sentir la caricia de los aloes en su cuerpo. Así Amén. es, amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Él podía todos sus 5 sentidos, la vista, olfato, gusto, tacto y oído. A través de los 5 sentidos él pudo darse cuenta, podía reflejar que ella tenía estos 9 árboles. Así es, Señor, amén. Estos 9 árboles, amén. Y qué perfecto es Dios, porque son 9 árboles tal cual como los 9 dones. Así Tenemos es, 9 amén. dones, Amén. 9 regalos que nos da Dios. Amén, sí, El Señor. hablar en lenguas, el interpretar las lenguas, Amén, sí, el Señor. don de sabiduría, Amén. el don de ciencia, el don de sanidad, etcétera, el don de profecía, son dones, amén. 9 dones, 9 árboles, amén. Amén. ¿Y cuántos son también los frutos del Espíritu? Parece interesante ser que son 9 los árboles los cuales rodean a la esposa. Son 9 árboles de los cuales el esposo habla que tiene la esposa. Amén. Y la Biblia, ¿quién nos da los árboles? Los árboles nos dan frutos. Así Amén. es, Los amén. árboles nos dan frutos. Y dice la Biblia, ¿cuántos frutos del Espíritu nosotros tenemos? ¿Cuántos frutos del Espíritu tiene el creyente? En Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, Amén. gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 frutos del Espíritu. Contra tales cosas no hay ley, dice Pablo. Así es, amén. 9 árboles y 9 frutos del Espíritu. Cada uno de estos 9 árboles que menciona Cantar de los Cantares es un tipo de los 9 frutos del Espíritu que menciona Gálatas 5. Así es, Granados, amén. aleñas, nardo, azafrán, caña aromática, canela, árboles de incienso, mirra y aloes. 9 frutos del Espíritu en Gálatas 5: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Así 9. es, amén. 9. Amén. Amén. No podemos hacer la comparativa de qué árbol pertenece a tal fruto del Espíritu, pero sabemos que se relacionan. Amén. Así es. ¿Qué nos quiere dar a entender el esposo? Que el esposo nos quiere dar a entender que cuando él trabaja en ella, 9 frutos del Espíritu hay en ella. Amén. Gloria a Dios. Ahora, bueno, con todos estos árboles, me imagino, algunos se preguntarán, me imagino que teniendo todos estos árboles, todos estos frutos del Espíritu, llegamos a perfección, somos perfectos ahí, se acaba nuestro caminar en Cristo, se acaba ya y podemos descansar y con eso estamos listos. Por supuesto que no. Amén. Así No, es, pues amén. aún no somos perfectos. Amén. Porque Sí, les he Señor. enfatizado que son los 5 sentidos del esposo
Y estos 5 sentidos se manifiestan de forma externa. Así Son es. 5 sentidos de forma externa. Los 5 sentidos en nosotros se manifiesta en la triple naturaleza del hombre, que somos cuerpo, espíritu y alma. Así es. Amén. Los 5 sentidos están en la esfera del cuerpo. Así En es. la más externa, donde se manifiesta nuestro lado consciente. Amén. 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 Entonces los 5 sentidos del esposo empiezan a manifestarse en nosotros para purificar lo de afuera, para purificar lo que tenemos en la esfera del cuerpo. Así es. Amén. Amén. Entonces, tal cual como nosotros tenemos un cuerpo, amén, un cuerpo natural, el Señor Jesucristo también tiene un cuerpo. Tiene un cuerpo. Nosotros somos el cuerpo místico de Jesucristo. Es verdad, Amén. Padre, amén. Y Él empieza a perfeccionar, a manifestar su Espíritu Santo, nos empieza a dar a conocer la revelación para limpiar nuestro cuerpo. Así es. Amén. Amén. Entonces el esposo usó la vista, usó su oído, dijo tu habla es hermosa, usó el olfato para oler sus ungüentos, usó el tacto para tocarla y besarla, para finalmente reconocer que ella tiene sus labios dulces como miel. Eso es el gusto, amén. Así es. Amén. Sin embargo, todas estas cualidades son factores externos, forman parte de nuestro lado consciente. Es nuestro esposo moldeando todo nuestro ser por fuera. Amén. Amén. Sí, Señor. Estábamos tan contentos quizás con los resultados de tener los 9 árboles, de tener los 9 frutos del Espíritu, tan felices, tan alegres, amén, de escuchar eso, pero no nos hemos dado cuenta quizás de que todo eso formaba parte de nuestro 10% solamente. Oh, Nuestro Señor. 10% solamente. Los frutos del Espíritu, amén, son dones. Los dones se manifiestan externamente. Así Por es, esas Señor. razones que un hombre en adulterio puede dar una profecía, o un hombre en adulterio puede tener un don de sanidad, o un hombre en adulterio puede hablar en lenguas. El profeta, antes él era un bautista, muy letrado, muy estudioso, pero después cuando William Branham fue al mundo pentecostal, él dijo estoy entre ángeles, porque los veía todos danzando en el Espíritu, los veía todos en un mover sobrenatural. Pero él era un profeta y tenía el don de discernimiento. Así es. Amén. Uno el cual es también parte de los 9 dones. El discernimiento es un don. Así es, Amén. Amén. Y luego él reconoció, había 2 varones que estaban, uno hablando en lenguas, el otro estaba interpretando. Uno de ellos era un verdadero varón de Dios, pero el otro era un pecador. El otro era un hipócrita. Así Amén. es. Amén. Pero los dos manifestaron los dones. ¿Por qué razón? Porque todos los dones, amén, se manifiestan por nuestro lado externo. Amén. Es nuestro lado consciente. Amén. Alguien puede estar toda la semana en pecado, amén, pero el fuego del Espíritu Santo puede llenar la audiencia y ese hombre puede sentirse tocado y porque sintió la unción empezó a danzar, empezó a llorar, porque sintió externamente el poder de Dios. Es verdad, Padre. Amén. Amén. Por eso es que algunas veces las personas lloran, algunas veces empiezan a levantar sus brazos, empiezan a hincarse y se sienten el poder de Dios. Amén, pero de forma externa. Así De forma es, Señor. externa. Amén. Son los 5 sentidos que reaccionan ante la presencia de Dios. Amén. Amén. Pero recordemos que nuestro lado externo, el 10%, la punta del iceberg, es solamente nuestro lado consciente. Nuestro lado consciente, conscientemente reconocemos que el Señor se está paseando por aquí. Así Conscientemente es, lo sabemos en nuestro lado consciente. Así es. Amén. Sí. Pero esto ha de desmoralizarnos, por supuestamente que no. Amén. Debería todo lo contrario darnos ánimo Amén. de que podemos conocerle mucho más, de que podemos profundizar mucho Amén. más en el amor de Jesucristo. Gloria a Dios. Así que para el próximo sermón vamos a analizar ahora la esposa entrando. Cómo el esposo entra y quiere transformar el lado inconsciente de la esposa en cantar de los cantares. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Oh, Un gran shalom.